chicos, ¿qué tal? Hoy en este nuevo video sobre el curso de comunicación integral vamos a ver un tema que es muy divertido, vamos a conocer un nuevo tema, vamos a saber de qué va a tratar, ¿no? Este nuevo video. Este nuevo video se trata de lo que antiguamente nuestros papás, nuestros abuelitos, ¿no? Lo utilizaban como distracción. Así como nosotros tenemos el televisor, algunos tenemos la tablet, algunos tenemos, los papás todavía leen periódicos, ¿no? Antes utilizaban un medio en el que se les servía para distraerse. Este medio se llama la historieta. La historieta, chicos, la historieta es una narración, como podemos ver aquí. ¿No? Pero esta narración, esta historia, va a venir acompañado de una secuencia de imágenes, como podemos observar aquí, ¿no? Va a venir acompañado de una secuencia de imágenes y también de textos. Ahora, la historia que vamos a encontrar en la historieta puede ser una historia divertida, puede ser una historia triste, una historia romántica, una historia fantástica, ¿no? Como las historietas de superhéroes, por ejemplo. Y, obviamente, un clásico que es la historieta de Mafalda. Ahora, la historieta puede ser breve, puede ser extensa o en algunas historietas pueden incluir textos y en otras historietas simplemente no van a incluir textos. A ver, les cuento. En otros países, ¿no? Muy aparte de Perú, la historieta tiene otros nombres, no como nosotros los conocemos, ¿no? Son chistes o historietas. A ver, la historieta, por ejemplo, en Francia, en francés se le dice dessiné, en inglés cómic, en italiano fumetti, en japonés manga, en portugués, o sea, en Brasil, cuadrijos, en Argentina, por ejemplo, también se utiliza el término historieta. En España se utiliza más tebeo, en México y en Chile se denomina monitos y acá los conocemos como chistes o historietas. ¿Bien? Como podemos ver, la historieta recibe diferentes nombres en todos los países, pero siempre tienen el mismo propósito, el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la historieta? El objetivo de la historieta es representar historias en forma gráfica, ¿no? Como podemos observar acá. La niña, Mafalda, está viendo televisión y piensa, dice, Dios mío, qué asco de programa, dice. Y se va y desenchufa, en la siguiente escena, desenchufa el televisor. Y le dice al televisor, discúlpame, es la costumbre, ¿no? Entonces, la historieta, como podemos observar, es un texto, es una narración que me va a servir para distraerme, para leer, también para identificar o saber de qué va a tratar esta historieta o de qué trata esta historia, ¿bien? Ahora, pero la historieta, chicos, la historieta tiene algunos elementos. Estos elementos son los siguientes. La historieta tiene algunos elementos. Como podemos ver, tiene imágenes, pero estas imágenes reciben un nombre.
Ahora, en las historietas vamos a encontrar pequeños cuadritos, vamos a encontrar pequeñas escenas. A estas pequeñas escenas, a estos cuadros, con los momentos que pasa el personaje o los personajes que conforman la historia, se les llama viñetas. Por ejemplo, en esta corta historieta hay una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas. En esta pequeña historieta hay una viñeta, 2 viñetas, 3 viñetas, porque son 3 momentos que el personaje está pasando, que nos quieren hacer ver 3 momentos del personaje, ¿no? Que conforman esta pequeña historieta. Ahora, otro elemento que contiene la historieta son los globos de diálogo, ¿no? Por ejemplo, o mejor también son los lugares donde se escriben los diálogos de los personajes, los globos. Estos globos pueden ser globos de pensamiento, pueden ser globos que expresan algún sentimiento o simplemente el diálogo del personaje. Por ejemplo, en esta viñeta tenemos un globo del pensamiento, porque vemos aquí puntitos como si el personaje estuviera pensando. Existen globos, como por ejemplo este, que es de pensamiento. Este, como el de acá, es de un diálogo. Existen globos como de guiones que están expresando un sentimiento, como susurro podría ser. Existen globos de esta manera que están indicando euforia, grito, molestia, ¿no? Y este globo que varios personajes están hablando a la misma vez. Entonces, vemos que existen varios tipos de globos dentro de una historieta. Por lo tanto, el globo es donde vamos a encontrar el diálogo, donde vamos a encontrar el pensamiento o el sentimiento del personaje, ¿no? Si está teniendo frío, si está pensando, si está diciendo susurro, ¿no? Si está diciendo algún susurro. Ahora, otro elemento que encontramos en una historieta son las onomatopeyas. Onomatopeyas. Encontramos las onomatopeyas. Acá. Las onomatopeyas. Las onomatopeyas, que es otro elemento de la historieta, son los vocablos que imitan algún movimiento o recrean, mejor dicho, algún movimiento, un sonido fuerte, un ruido fuerte. Por ejemplo, en una historieta podemos encontrar o vamos a ver quizás las pequeñas palabras que dicen ¡pum! Por ejemplo, también encontramos que dicen boom, que dicen plop, ¿no? Por ejemplo, también Trump. No, estos vocablos, vocablos imitan algún movimiento del personaje, por ejemplo, boom, de un golpe, boom, de un estallido, plop, de una caída, Trump también podría ser de una caída, ¿no? Son los sonidos
Estos sonidos, estos vocablos se les llama onomatopeyas de la historieta, ¿no? Que es otro elemento de la historieta. Otro elemento que tenemos en la historieta es claramente infaltable el dibujo. El dibujo representa los personajes, el escenario de cada viñeta. Por ejemplo, acá vemos a un dibujo de una niña, ¿no? El dibujo de un televisor, acá el dibujo de una niña desenchufando el televisor. Entonces, el dibujo representa la escena, representa el personaje de la historieta. Luego tenemos otro elemento en la historieta que es muy importante, es el diálogo. El diálogo, como podemos observar, es lo que dicen los personajes. Por ejemplo, acá decía, Dios mío, qué asco de programa, ¿no? Es lo que dice el personaje. El diálogo será entonces lo que dice el personaje. Otro elemento que vamos a encontrar en una historieta es la narración. La narración. La narración, chicos, acá no lo podemos encontrar, pero en otras historietas sí podemos encontrar, que vamos a ver más adelante. En otras historietas podemos encontrar la narración. La narración es lo que dice el narrador. Y esta pequeña narración va a apoyar a la historia de la historieta. Esta narración mayormente va en la parte superior de la historieta. Por ejemplo, acá la narración puede ser Mafalda o tal niña está viendo el televisor, tal, el canal tal, el programa tal, ¿no? Es lo que apoya a la historia. A este elemento que apoya a la historia se le llama narración. Entonces, tenemos en la historieta los siguientes elementos. Viñetas, que son las escenas o cada uno de los recuadros donde se colocan los personajes. El globo, donde está, o mejor dicho, es el espacio donde se escribe el diálogo. Las onomatopeyas, la representación de un sonido. El dibujo representa los personajes y el escenario de cada viñeta. El diálogo, lo que dicen los personajes, y la narración es lo que dice el narrador y que apoya a la historia, ¿no? Entonces tenemos 6 elementos en la historieta. Bien, entonces, recuerden que la historieta pueden ser historias románticas, pueden ser historias divertidas, historias fantásticas, ¿no? Y toda historieta va a tener estos elementos, ¿ok? Entonces, vamos a ver unos ejemplos y nos vemos hasta el próximo tema.